Hola, mi nombre es Natalia y vengo con la tirada para Acuario. En sentir de cerrar los ojos, de intencionar un pedido, un mensaje. Carta Conciencia, la muerte, carta número 13, carta que habla de transformación, carta que habla de esa necesidad de transformar lo viejo, morir lo viejo, para que aparezca lo nuevo. Y sobre todo en estructuras, en contextos, en pensamientos, en no sé si la palabra es ideología, porque la ideología ya me lleva a algo más quieto, sino que justamente lo que acá está pidiendo es la muerte, la transformación de conceptos, ¿sí? Yo siento que Acuario, más de ideología, es de un concepto. Hay conceptos que quedaron obsoletos, hay conceptos que ya no se adaptan ni tienen, digamos, cuerpo para habitar en el momento. Sí, vamos igual a ver de qué se trata. Una carta para ese presente, una carta para el pasado, una carta para ese futuro, la carta semilla, que es quien está pidiendo ese movimiento, hacia dónde los lleva ese salto cuántico, y 4 cartas más que nos ayuda a complementar la historia, la situación. Y me empezó a picar todo, así toda la cara. Cuando uno siente, digamos, picazones, tiene que ver con invasiones, tiene que ver con abusos, ¿sí? En la conciencia mayor, la justicia, ¿sí? O sea, esta muerte, esta transformación de esta estructura. Fue interesante porque cuando yo vi la justicia, me vino también morir esa cuestión de la casa. Y la semilla es un 6 de copas, lleva esa memoria, lleva ese pasado, lleva esa infancia, ¿sí? Entonces también muchas personas van a tener que trabajar, digamos, esos conceptos, esas creencias, esas formas que obviamente primero se generó a través de un pensamiento, después se generó a través de una habladuría y eso se instaló como una estructura de base. Y me sigue picando la nariz y toda esta zona de acá. Sí, quizás muchos también vivieron en estructuras que fueron muy tóxicas, sí, que fueron muy viciosas. Y mismo uno sintiéndose víctima de esa situación, tiene adentro esa intoxicación.
¿sí? Y acá, digamos, esta línea de pasado, por ejemplo, es un 10 de copa, es una felicidad, es una plenitud, ¿sí? Yo siento que teniendo a esta semilla, en realidad siempre esto fue parte de una añoranza, ¿sí? Por eso parece en ese estado de pasado, porque en realidad nunca se hizo presente, ¿sí? Ustedes hoy en día, ahora cuando le doy vuelta, ustedes como que van hacia... Es interesante, porque ustedes, cuando yo les muestro las cartas, en realidad es cuando yo los veo, lo veo así, ¿sí? Pero ahora cuando veo las cartas, ustedes van también en este presente a buscar esa felicidad, esa plenitud. Quizás también por eso viene la muerte y viene la torre, como diciendo quizás esos conceptos de creencia, de felicidad, sean una ideología, sean una utopía. Y acá lo más importante, y por eso me gusta este 6 de basto, que en realidad quien hace a la felicidad es al presente, es al habitarse en presencia, ¿sí? Y ustedes tienen esa capacidad, tienen ese orgullo, tienen ese ímpetu, tienen ese avance. Saben que a partir de todas las historias, ustedes igual se mantienen con la frente en alto y el pecho inflado. Y eso es hermoso, ¿sí? Porque habla de esa potencia y ese poder de mantenerse firmes, fuertes, ¿sí? Y que eso también los va a permitir también en un futuro convertirse en un rey de copas que sabe de su emocionalidad, que sabe de la espera, digamos. O sea, él espera porque sabe que la emocionalidad a veces tiene ese proceso de turbulencias, de muerte, de desequilibrio, pero también sabe que con el tiempo la justicia llega, ¿sí? Y eso también los va a llevar a convertirse en alguien en el cual su espacio, su temple, su ímpetu es de una persona que tiene su reinado, tiene su trono, tiene su autoridad, tiene su responsabilidad, porque supo crearlo a partir de la práctica, a partir del avance, a partir de... ¿Sí? Ahora, para esas cuestiones de transformación, viene un 5 de espadas. Fíjense que también muchos, en ciertos contextos, su visión, su percepción, su mentalidad sigue siendo un poco tormentosa, sigue siendo un poco gris, sigue siendo un poco en situación de guerra, ¿sí? El 5 de espada va a pedir, y por eso sigo remarcando la potencia de este 6 de basto, ese momento en el cual yo decido salirme de esos contextos, de esas conexiones, de esos lugares, de esas personas, y quizás como los ven así, caminando con la frente en alto y con el pecho bien inflado, van a decir o a pensar que son egoístas, pero no, es un movimiento saludable para salir de esos grises, ¿sí? Y obviamente eso los va a llevar a tener que estar en ese equilibrio entre lo viejo y lo nuevo,
entre lo que yo deseo, de qué forma quiero empezar a habitar en mi realidad. Pero esto va a traer mudanzas, ¿sí? Va a hacer girar la rueda, ¿sí? Y lo que ustedes, y desde ustedes van a salir, era de este lugar, de falta de refugio, de frío, de no contención, ¿sí? De, obviamente, sentirse abandonado. Ahí también cada una va a tener que ver cómo todos estos síntomas se reproducen en sí, si ustedes hacen a través de el apego emocional o el evitativo, ¿sí? Cómo ustedes se protegen de eso, ¿sí? Una carta aparece 6 de basto, para ese 10 de copas, para ese rey de copas, para ese 6 de copas, para ese rey de oros, para ese 5 de espadas, para ese 2 de oro, para esa rueda de la fortuna y para ese 5 de oro. Sí, y me pica de nuevo el oído derecho, quizás también muchos escucharon, ¿sí? Sobre todo quienes son masculinos, cómo debería ser su masculino, cómo debería ser su riqueza, su estabilidad, su protección, su base, ¿sí? Su oficio, su profesión. Sí, fueron muy invadidos. Sustentando la base de la conciencia, las conjeturas. Y claramente para mí es la acción de ustedes que se replica obviamente en la conciencia de salir de esas estructuras, ¿sí? De salir también de esas viejas ropas, vestimentas, ¿sí? La justicia es salir de esos lugares, de esos recuerdos, de esas memorias. Sí, fíjense que quien los mantiene vivo es el amor y el deseo, ¿sí? Entonces, también muchas personas, si fueron invadidas de qué era lo que tenían que hacer, por ejemplo, en oficio o profesión, ustedes tienen que volver de nuevo como a sentirse chiquitito, chiquitita y recordar cuál era su amor y deseo real, ¿sí? Y me viene así como de forma reverberando esta cuestión de quizás muchos ni siquiera teniendo la autonomía y la capacidad de elegir por su camino, su trayectoria, ¿sí? Porque fíjense que este pasado, esa felicidad, venía mucho de esta persona, de esta autoridad que daba, así, entregaba, pero en ese entregar yo te doy un montón, pero vos vas a tener todo esto que yo te doy, pero para eso vos vas a tener que trabajar en la empresa familiar y ser el contador. Y capaz ustedes querían ser, no sé, skater. Entonces, esta falsa conformidad, felicidad que quizás estaba muy envuelta en lo material, los mantenía presos, ¿sí?
Y su camino, su trayectoria, que es este presente, sí iba a vivir de este ruido, de este desasosiego, porque ustedes, un paso que daban, 5 personas que hablaban sobre los pasos que ustedes daban, por dónde andaban, cómo andaban, ¿sí? Y fíjense que este rey de copas consigue ser un rey de copa porque escucha su intuición, porque escucha a su resguardo de su submundo, de lo que tiene dentro, ¿sí? No está habitando ese ruido. Está en la tranquilidad de haber escuchado a su interior. ¿Sí? Y esta capacidad, ¿sí?, de escuchar a su interior se replica en la materia, en lo que ustedes consiguen, en el mundo material, en el mundo de la profesión, en el mundo del dinero mismo, porque siguen teniendo a su consejera y asesora espiritual acompañando ese camino, porque esta carta tiene que ver con la carta del carro, con la carta de su camino, de su trayectoria, ¿sí? Y quizás muchos estaban también dentro de ese contexto, ya de una forma chantaje emocional, de esto, ¿no? Yo te doy, yo te doy todo. Pero a cambio yo te quiero tener así. ¿Sí? Fíjense también cuando ustedes deciden por su camino, deciden equilibrar su situación, este prodigio siento que es como que ustedes vuelven de nuevo a un estado, fíjense que viene sin ropas también. Es como un recomienzo, es la vuelta de ustedes mismos, de ustedes mismas, pero entendiendo quiénes son ustedes y cómo eligen a partir de ahora, de hoy, querer serlo, ¿sí? Y la importancia de yo modifico mi situación tejiendo mi realidad. Y yo tejo cuando yo estoy conectada con mi espiritual, cuando yo estoy conectado con mi emocional. A partir de eso yo puedo materializar una realidad. Pero en la modificación también existe el proceso, la actitud, el hábito, la disciplina del cambio, ¿sí? Y cuando ustedes hacen eso, es que ustedes consiguen salir de estar presos, renacen de esta situación, en el cual muchas veces quizás ustedes hasta teniendo, digamos, todas las comodidades del mundo, casa, auto, trabajo, pero era un chantaje emocional. Entonces ustedes en forma de espíritu se sentían así. En la conciencia mayor, la carta de la paciencia también tiene que ver con la carta número 7, la paciencia a ese recorrido, ¿sí?, a ese nuevo camino, a esa nueva escucha, a esas nuevas decisiones.
Miren cómo ustedes estaban en esa situación. Reprimidos, reprimidas, sintiéndose atrapadas entre paredes. Sí, esto es un 10 de basto. Para esta situación, para ese camino, para seguir avanzando con orgullo, para ir saliendo de estos ruidos, llamar a la creatividad, llamar al arquetipo de la emperatriz, porque es la carta número 3, es la emperatriz es el útero, tanto en lo femenino como en lo masculino, de la creatividad, de la abundancia, de la gestación. Y ustedes curan su realidad. Y me gusta mucho esta imagen de la cura porque la cura es mental y es de estómago, ¿sí? Son los dos cerebros que tiene el cuerpo. Esa es la tirada para Acuario. Gracias.